La doctrina social de la Iglesia y la vida cristiana. Esta es una relación inseparable. No podemos pensar una doctrina social de la Iglesia sin vida cristiana. Y es que la doctrina social de la Iglesia es esa respuesta actual y actuante de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, a los problemas sociales del hoy, de la historia del ser humano. Un hoy que se ve enmarcado por crisis de diferentes tipos, pero en las cuales podemos reconocer tres grandes. La crisis del ser, una crisis ontológica, donde el ser humano se ha olvidado de su propia dignidad, de lo que es, de su ser como persona y más aún de su ser hijo de Dios. La crisis de los valores, que podríamos plantearla como resultado de la crisis anterior, una crisis donde los valores parecen tergiversarse y lo que es bueno parece malo y lo que es malo es relativamente bueno. Esta crisis de los valores no solo afecta al ser humano como individuo, sino que afecta al ser humano como miembro de una sociedad, porque le impide relacionarse realmente con otro, pues no se ha podido reconocer a sí mismo y lógicamente no va a poder reconocer la dignidad del otro. Y es así como los valores pierden su importancia y la sociedad que está cimentada en estos valores corre el riesgo de ir al piso. Y por último encontramos una crisis totalmente social. Una crisis donde los unos luchan por el poder y los otros luchan por no morir. Donde los que tienen luchan por tener más y los que no tienen luchan solamente por subsistir un día más de vida. Y entonces la OTAN, Rusia, Ucrania pelean por poderes sociales, políticos, económicos, cada uno según su interés, olvidándose la dignidad de cada uno de los seres humanos que está perdiendo la vida, que está perdiendo un brazo, una pierna, un ojo. Esta es la realidad del mundo de hoy. Un mundo donde nos importa muy poco lo que realmente somos. Un mundo donde el ser humano ha dejado de ser el centro para pasar a ser como el añadido del conocimiento de la sociedad. Y es en este contexto en el que la doctrina social de la Iglesia se convierte en la voz de aquel profeta que grita en el desierto, como lo dice la Sagrada Escritura del profeta y como se menciona de San Juan el Bautista. Y es que se trata de ese anunciar y denunciar a tiempo y destiempo la buena noticia de Jesús de Nazaret. Ese hombre que, siendo Dios, sin dejar de serlo, se hizo como nosotros. Y es aquí donde la doctrina social de la Iglesia y la vida cristiana tienen
toda una relación inseparable. Y es que la vida cristiana no es otra cosa más que amar como el Maestro, que dar la vida como el Maestro. La vida cristiana no es otra cosa más que la vida del seguimiento de Jesús de Nazaret. Tener vida cristiana es tener una vida según Jesucristo. Y Jesucristo fue la respuesta a los problemas sociales, políticos, económicos, religiosos de su época. A los ricos les llamaba la libertad porque sus riquezas les habían robado aquel don maravilloso de la libertad dado por Dios. Y a los pobres les recordaba que Dios era fiel en todo momento. Pero no solamente en ese sentido es que la vida cristiana tiene relación con la doctrina social de la Iglesia, porque si no confundiríamos el actuar de Jesús con una simple acción social y ya. Pero el actuar de Jesús va mucho más allá, trasciende toda acción social, trasciende toda respuesta política, sociológica, económica. La respuesta de Jesús de Nazaret trasciende la dignidad y la realidad del ser humano. Y es en base al mandamiento del amor que Jesús da una respuesta a los problemas sociales. Y en la doctrina social de la Iglesia solamente encontramos la transmisión total de ese mandamiento del amor. Es el mandamiento del amor el que enmarca toda la doctrina social de la Iglesia, porque es por amor que defendemos la dignidad del ser humano. Es por amor que caminamos hacia un mundo mejor. Pero también está la realidad del reino. Esa realidad del reino de Dios que es Jesús mismo. No se trata de un reino físico como lugar, sino que se trata del reinado mesiánico de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino al mundo para dar la vida en una cruz por nosotros y muriendo en la cruz, luego resucitar para darnos vida nueva. Se trata del misterio de amor manifestado en la cruz. Y es que ese reinado de Jesús solamente lo podemos contemplar a la luz del misterio pascual. Un reinado que solamente busca la libertad, la igualdad, la fraternidad. Pero más que eso, busca la vida eterna. Y es que la doctrina social de la Iglesia busca contribuir constantemente al crecimiento de ese reino de Dios, de ese reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Es el comienzo del cielo, pero aquí en la tierra. Pero también encontramos otro punto de anclaje entre la doctrina social de la Iglesia y la vida cristiana, en cuanto que la vida cristiana es la vida de seguimiento. Aquel hombre rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Y el Señor le dice: ¿por qué me dices bueno? Solamente uno es bueno. Pero ya que quieres ganar el cielo, ve, cumple los mandamientos. Y este hombre rico sí que era un buen judío y cumplía los mandamientos. Y entonces luego Jesús le dice: bueno, ya que has cumplido los mandamientos, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme.
Se trata entonces de la libertad del ser humano y del seguimiento. La vida cristiana es la vida del hombre libre que sigue a Jesús de Nazaret. Y la doctrina social de la Iglesia busca la libertad del hombre para que en medio de esa libertad pueda buscar al Señor y seguirle, reconociendo constantemente cuál es su dignidad. Y no se trata de una dignidad cualquiera, sino que se trata de la dignidad de ser hijos amados de Dios. En resumen, la doctrina social de la Iglesia y la vida cristiana se relacionan en base al mandamiento del amor. Y es que bajo el mandamiento del amor podemos entonces sabernos amados por Dios. No se trata el amor de que amemos a Dios, sino que Dios ya nos ha amado al enviarnos a su Hijo, dice el apóstol en la Sagrada Escritura. Y es que en base al amor podemos construir el reino de Dios, porque el reino de Dios no es otra cosa más que dar la vida por el otro. Y en base al amor es que podemos ser libres porque nos reconocemos como criaturas hechos a imagen y semejanza de Dios, dotados de libertad, voluntad, conciencia, para buscarle y seguirle. No hay otra cosa más bella que encontrar en la doctrina social de la Iglesia aquella contribución constante al anuncio a tiempo y destiempo del Evangelio, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy solamente hay una respuesta para la crisis del mundo, y esa respuesta es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, quien vino al mundo para dar su vida y así salvarnos. Y una vez muriendo en la cruz, resucitar para darnos vida nueva. No te olvides que esta relación entre la doctrina social de la Iglesia y la vida cristiana necesita hoy de ti. Hasta la próxima.